Hola, bienvenidos a esta serie de conferencias que ofrece la Parroquia de Cristo Rey para aprovechar y profundizar en este tiempo de la Pascua, tiempo de Cuaresma. Vamos hoy a abordar el tema de la liturgia del quinto domingo de Cuaresma de este año. En los textos que nos propone la liturgia, principalmente el Evangelio, en los últimos domingos venimos hablando de un tema muy apreciado en el Evangelio según San Juan, la glorificación de Cristo. Después de haber leído el pasaje de las tentaciones y a continuación el de la transfiguración, una serie de episodios que nos narra el Evangelio de Juan nos proponen el tema de la glorificación de Cristo. Recordemos, el tercer domingo leímos esta discusión de Jesús en el templo con las autoridades religiosas del judaísmo y el reto que lanza Jesús: destruyan este templo y en 3 días levantaré uno nuevo. Es importante este término, levantar. Levantar en el Evangelio según San Juan es una referencia a la Pascua de Cristo. El Hijo del Hombre es levantado, leíamos el domingo siguiente. Cuando levanten al Hijo del Hombre, se pondrá de manifiesto que los que crean en Él tienen vida. En este domingo quinto, volvemos a encontrarnos con esta imagen de levantar, de alzarse. Pero vamos en detalle con cada uno de los elementos que nos propone la liturgia para este quinto domingo. Quisiera llamarle la atención en primer lugar a la oración colecta. Es un elemento de la liturgia, una oración que propone el misal. Las oraciones colectas son características de la liturgia romana. El término colecta, derivado del verbo latino collectare, recoger, reunir, cerrar, es la oración colecta, un elemento litúrgico que concluye, que cierra, por llamar de alguna forma, unos periodos de la celebración. En la celebración de la misa abrimos la celebración con lo que se llaman los ritos iniciales: el canto de entrada, el saludo del celebrante, el acto penitencial, las aclamaciones Señor ten piedad, Cristo ten piedad, en algunas ocasiones el himno de gloria, y se concluye esta secuencia ritual, se cierra con la oración colecta. Esta oración colecta del inicio de la misa es importante porque ofrece, sobre todo en los domingos del Adviento y de la Pascua, de la Cuaresma y de la Navidad, ofrece el sentido de la celebración. La oración colecta de este quinto domingo de Cuaresma dice o pide al Padre del Cielo que nos conceda vivir de aquel mismo amor que llevó a Cristo a entregarse a la muerte por la salvación de todos. Yo creo que aquí ya tendríamos toda la espiritualidad de este quinto domingo. Le pedimos al Padre del Cielo que nos conceda la gracia de vivir del mismo amor. No se trata tanto de imitar o de copiar las actitudes de Cristo, sino de recibir el mismo amor que movió a Cristo, el mismo amor que Cristo recibió del Padre. El Padre ama a Jesús, le comparte su amor, y este amor del Padre que recibe Jesús, Jesús a su vez lo comparte con los discípulos. Y de ahí entonces la fuente, el fundamento de la vida del cristiano, movido por el amor de Cristo, el mismo amor que movió a Cristo a entregarse a la muerte por la salvación de todos. La reforma litúrgica del Concilio Vaticano II se hace para favorecer, para proporcionar en la misma celebración elementos para participar de la vida de Cristo. El concepto de participación en la reforma litúrgica tiene por objeto precisamente vivir la misma vida de Dios. Participamos de la entrega de Cristo, del amor que movió a Cristo a entregarse, y eso es la vida cristiana. Bueno,
Entonces comprendemos en este inicio, con la oración colecta de los ritos iniciales, la intención de la Iglesia, lo que espera la Iglesia de la gracia de Dios en este quinto domingo. Bien, en el contexto de la glorificación de Cristo, Cristo es elevado, el Hijo del Hombre es elevado, repite el Evangelio según San Juan. Y la elevación es la muerte de Cristo, Cristo levantado, izado en la cruz. El Viernes Santo leeremos el texto de la pasión del evangelista según del Evangelio de Juan. En el Evangelio, en la narración de la pasión, en el Evangelio de Juan, tiene especial preponderancia la mención del título o de la causa de la muerte de Jesús. A través de esa estrategia narrativa, el diálogo de Jesús con Pilato, luego el reclamo que hacen las autoridades judías sobre el título, la causa de la muerte de Jesús, el Rey de los Judíos. Esas, digamos, estrategias narrativas para que el lector, para que nosotros, el Viernes Santo, escuchemos varias veces, este es el Rey de los Judíos. Cristo reina desde la cruz. Y aquí entonces aparece una paradoja para nosotros los cristianos. Para algunos el crucificado es un derrotado. Las autoridades religiosas y los que pasan delante de la cruz en ese espectáculo en Jerusalén ven en Jesús un hombre derrotado. Si eres tú el Salvador, si eres el Mesías, baja de la cruz. Tú que anunciabas o que hacías tantos milagros, haz ahora un milagro. Pero Jesús no actúa milagros en esa situación. Una paradoja porque es un hombre derrotado, pero escribe San Pablo en la carta a los Corintios que precisamente en la cruz es donde se manifiesta el poder de Dios, la salvación de Cristo para nosotros. Bueno, después de este preámbulo un poco amplio, yo les quiero invitar para que vengamos a los textos de la Sagrada Escritura de este domingo quinto de Cuaresma. El primer texto que escuchamos este domingo corresponde a una profecía del libro de Jeremías. Jeremías abre el texto anunciando un tiempo nuevo. Llegan días, llegarán días. Es una manera como los profetas se refieren al tiempo de la salvación, la expectativa del Mesías. Llegará el día, llegarán aquellos días. Es el anuncio de una promesa en la que Dios realizará la salvación. Llegarán días en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva. Sabemos que el pueblo de Israel se dividió después de la muerte del rey Salomón. 10 tribus conforman el reino del norte, el reino de Israel, y otras 2 tribus conforman el reino de Judá. Pues aquí hay un anuncio de una salvación total. Haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva. A mí me parece importante esta denominación alianza nueva y tiene para nosotros los cristianos una connotación muy particular. Cada vez que celebramos la Eucaristía en el contexto de la plegaria eucarística, escuchamos esta frase: esta es la sangre de la alianza nueva derramada por ustedes, la alianza nueva. Si nos encontramos con el tema de una alianza nueva, pues es que hubo una antigua o una primera. Jeremías, en este texto de parte de Dios, anuncia el tiempo de una alianza nueva. Y pasa enseguida el texto a caracterizar o a justificar por qué una alianza nueva. Continúa el texto diciendo: una alianza nueva no será como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Se refiere entonces la primera alianza a la alianza sellada en el Sinaí. Recordemos, Dios libera al pueblo de la esclavitud de Egipto,
lo lleva por el desierto. En el Sinaí, Dios le revela a Moisés la ley y a partir o con fundamento en la ley se propone una alianza. Dios llama al pueblo para una alianza. Aquí hay que considerar que en la Biblia la alianza es una oferta de Dios, una bendición. Quizás estamos habituados a que la alianza es un pacto entre dos personas, dos instituciones en igualdad de condiciones, casi siempre, y para sacar igual beneficio. En nuestros días oímos hablar mucho de fusión de empresas con la finalidad de una alianza estratégica. En la Biblia es algo distinto. La Biblia propone la alianza como una bendición, como un don de Dios. No es un pacto entre iguales. Es Dios que en su benevolencia, en su predilección, escoge al pueblo de Israel. Hemos escuchado esta semana en las celebraciones de la liturgia de las horas un texto del Deuteronomio que invita precisamente a reflexionar en ese sentido. Por el amor que Dios ha tenido a Israel, lo ha escogido y ha querido realizar una alianza con el pueblo. La alianza es un don, una bendición de Dios, una oferta. El pueblo, la comunidad, acepta la alianza y como consecuencia de la alianza asume una forma de vivir. Eso sucede en la alianza del Sinaí. Leemos en el libro del Éxodo que Moisés recibe la palabra, la revelación de Dios, esculpe en unas piedras, talla en unas piedras la ley, los mandamientos. Los lee al pueblo y el pueblo entusiasmado dice: obedeceremos, cumpliremos esto que dice la ley. Y así se sella la alianza. Hay un elemento ritual en la primera alianza que podemos leer en el libro del Éxodo, en el capítulo 24. Moisés manda sacrificar unos animales para ofrecerlos en sacrificio. Recogen la sangre de los animales, la mitad de la sangre la derraman sobre el altar, que estaría significando la presencia de Dios en el pueblo, en medio del pueblo, y con la otra mitad se asperja, se rocía la sangre sobre el pueblo. Y dice Moisés: esta es la sangre de la alianza que Dios hace con ustedes. Bien, esa es la primera alianza. Pero quiero insistir, Moisés le presenta al pueblo los mandamientos. Dios ofrece la alianza, el pueblo acepta la alianza y entonces tiene que vivir de determinada manera. Es interesante ver cómo cuando se proponen los mandamientos en la primera alianza, la mayoría de los mandamientos del decálogo, lo que llamamos los 10 mandamientos, solo 2 son en positivo, ¿no? Santificarás las fiestas, honra a tu padre y a tu madre. Los otros 8 mandamientos son prohibiciones. No jurarás en nombre de Dios en vano, no matarás, no cometerás adulterio, no engañarás, no robarás, etc. No, más que mandamientos, yo creo que lo que se está significando ahí es la manera como vive la persona, la fidelidad a la alianza. Lo podemos entender así: porque tú eres miembro del pueblo de la alianza, no robarás, no estafarás, no engañarás, no te aprovecharás de los demás, no pisotearás la dignidad de los otros. Bueno, la primera alianza, quizás tendremos que insistir en esto. El pueblo dice: viviremos, cumpliremos. Pero el texto de Jeremías, recogiendo la experiencia, dice que la nueva alianza no será como la primera, que no funcionó. Esa alianza terminó mal. El pueblo no pudo responder en fidelidad. Se esforzaba, pero no pudo vivir como propone la alianza. Entonces, y esto es lo interesante del texto de Jeremías, Dios, compadecido del pueblo, propone una alianza nueva. En la segunda parte del texto de Jeremías que escuchamos, en la primera lectura de la misa de este domingo, Jeremías señala
las características de la alianza nueva. Leo el texto. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse unos a otros diciendo, conozcan al Señor, pues todos me conocerán desde el más pequeño al mayor, cuando perdone su culpa y no recuerde ya sus pecados. ¿En qué consiste la novedad de la alianza? Escribiré mi ley en sus corazones. Ya no tendrá que enseñarse uno a otro, diciendo, animándose, corrigiéndose, porque todos me conocerán. La nueva alianza se hace a partir, dice la última frase, el perdón de los pecados. A partir del perdón de los pecados se construye, se hace la nueva alianza. ¿Qué podemos entender aquí? Dos ideas. Escribiré mi ley en sus corazones y perdonaré sus pecados. La nueva alianza entonces se da a partir de la reconciliación, de la comunión profunda entre Dios, el pueblo de Israel, entre Dios y cada uno de nosotros. Esto lo repetimos cada vez que celebramos la Eucaristía, allá en el momento central de la plegaria eucarística, cuando nos recuerdan las palabras de la institución de la Eucaristía en la última cena. Tomen y beban, este es el cáliz de mi sangre, la sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes para el perdón de los pecados. En la Eucaristía se nos dice, se nos manifiesta el sentido, la finalidad de la muerte de Cristo. Es como si nos preguntáramos, ¿y para qué muere Cristo? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es la finalidad de la muerte de Cristo? El perdón de los pecados para posibilitar la alianza nueva. ¿En qué consiste esa alianza nueva? En que Dios nos reconcilia con Él por la muerte de Cristo. Y entonces la persona, en lo íntimo, en lo profundo, en su corazón, descubre la llamada de Dios, la presencia de Dios, iluminando, orientando la vida. Escribiré mi ley en sus corazones. Cristo muere y con su muerte nos hace libres, nos libera del pecado. Y una persona liberada del pecado quiere decir que ya no está prisionera de sus caprichos, de sus ideas, de su bienestar únicamente. Es libre, es dueña de su vida. Y como es dueña de su vida, la puede entregar. Y la entrega en el seguimiento del Evangelio. La entrega en la conformación de su vida con lo que Jesús nos muestra en el Evangelio, con el estilo de vida de Jesús. La alianza nueva. La victoria de Cristo, la liberación del pecado, ocurre en la vida de cada creyente, en la vida de cada uno de nosotros. La victoria de Cristo sobre el pecado se está manifestando permanentemente en la vida de cada uno de nosotros. Allá en lo íntimo, en lo profundo de nuestra vida, en lo que podríamos llamar la conciencia, allá está produciendo fruto la muerte de Cristo, su entrega. Cristo vence el pecado y lo vence en la vida de cada uno de nosotros. Y esa victoria de Cristo hace libre a la persona para confiarse en el amor de Dios, para entregar su vida, para vivir según propone el Evangelio. Terminemos aquí diciendo o recordando las diferencias entre la primera y la segunda o la nueva alianza. En la primera alianza, la insistencia está en las personas que hacen el esfuerzo, que dicen cumpliremos, obedeceremos, haremos así. Pero la experiencia demostró en la historia del pueblo de Israel que eso no es suficiente.
Y quizás también nosotros podemos experimentar esto. Pensamos que la vida cristiana puede ser cumplir requisitos, cumplir leyes, seguir ritos. Y eso a veces llena de angustia a algunos, que no cumplí el rito, que no pude estar, etc. Pasémonos a la nueva alianza. Acojamos el amor liberador de Cristo. Experimentemos su libertad en nosotros. Y esta situación nueva engendra en nosotros la capacidad de conocer la voluntad de Dios, de conocer el Evangelio para nosotros, el sentido de la vida de Cristo. Y además, la presencia, la ayuda de su gracia para poder vivir en fidelidad el seguimiento. El segundo texto que nos propone la liturgia para este domingo son unos versículos de la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, pues, se puede abordar desde varios puntos de vista. Uno, quizás el más común, el sacerdocio de Cristo. Cristo sacerdote. La carta a los Hebreos, argumentando, hace una diferenciación entre el sacerdocio antiguo, el de Israel, el sumo sacerdote, el templo de Jerusalén, los sacrificios, y el sacerdocio nuevo de Cristo. Cristo, nuevo sacerdote, sumo y eterno sacerdote. El tema del sacerdocio de Cristo, diferenciándolo del Antiguo Testamento, lleva a expresar a la carta a los Hebreos que en el Antiguo Testamento el sacerdote, el sumo sacerdote, permanentemente, diariamente, tenía que renovar el sacrificio. Ofrecen animales en el templo pidiendo perdón por los pecados del propio sacerdote y del pueblo. Y entonces eso se tenía que repetir diariamente. La carta a los Hebreos dice que si ese sacrificio se tiene que repetir día a día, pues es porque no es eficaz. Y entonces hay que volverlo a hacer. En cambio, Cristo ofrece un sacrificio definitivo, la entrega de su vida. Y entonces ya no hay que repetirlo. El sacrificio de Cristo es el inicio de la nueva alianza, dice la carta a los Hebreos. Un nuevo sacerdocio, un nuevo sacrificio y una alianza nueva. Podemos recoger en la idea central de la carta a los Hebreos esto que hemos leído de Isaías, del texto de Jeremías. De hecho, la carta a los Hebreos en su momento hace una explicación, una interpretación del texto de Jeremías que escuchamos hoy en la primera lectura. Pero bueno, los versículos que nos propone la liturgia para este quinto domingo de Cuaresma proponen o presentan una situación humana de Jesús. Cristo, leo el texto, Cristo en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aún siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Llevando a la consumación, se convirtió para los que le obedecen en autor de salvación eterna. La primera parte de este texto nos recuerda la oración de Jesús en el huerto. Aquí el texto dice, Cristo a gritos y con lágrimas presenta al Padre súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Padre, aparta de mí este cáliz. Pero ¿cómo termina la oración de Cristo, el diálogo de Cristo con el Padre? Que no sea mi voluntad, sino la tuya. Aquí encontramos a Jesús en una actitud, en una situación muy cercana a nosotros, frágiles, limitados, con temores, que vemos el reto de la vida cristiana, que nos encontramos ante muchos episodios de nuestra vida que reclaman de nosotros un sacrificio, una entrega. Y a veces nos rebelamos y a veces como Cristo, pues hacemos esta oración, que no me toque a mí esto. Pero ¿qué le responde el Padre a Jesús? Aquí no hay palabras, en el texto del Evangelio tampoco hay frases que vengan del cielo a
decir cómo le responde el Padre. La carta a los Hebreos nos dice que fue escuchado por su piedad filial. Es como entender que el Padre fortalece a Cristo para entregar la vida. Esto nos recuerda lo que les decía hace un momento de la oración colecta de la misa de este domingo. Que participemos, que tengamos el mismo amor de Cristo, el amor que movió a Cristo para entregarse para la salvación de todo el mundo. La comunión profunda en el amor. El Padre, por decir de alguna manera, fortalece a Cristo para que haga la ofrenda de su vida. En muchos trances similares nos podemos encontrar nosotros. La vida, las exigencias de nuestro mundo, nuestra vida cristiana, nos reclama sacrificios y a veces el deseo de renunciar, de dejarlo todo. Y aprendemos de Cristo, como dice la segunda parte, aprendemos de Cristo esta actitud reverente, a pedir la gracia del Padre para responder en fidelidad. Esta presentación de la oración de Cristo en la carta a los Hebreos la volvemos a encontrar en el Evangelio según San Juan que tenemos a continuación. Cristo, por esta actitud, se convierte para nosotros en modelo, en autor de salvación para todos los que le obedecen. Bien, vayamos con más detenimiento al texto del Evangelio según San Juan. Este texto está al final de la primera parte del Evangelio según San Juan. Los estudiosos del Evangelio de Juan lo suelen dividir en dos partes. La primera parte, los 12 capítulos, el texto que tenemos este domingo es del capítulo 12, es la primera parte. En esa primera parte la podemos llamar el descenso del Hijo de Dios. Jesús anuncia que viene de Dios, que es el enviado del Padre, entonces, que viene del Padre a nosotros. Recordemos, leíamos el domingo pasado, el capítulo 3, el Padre ama al mundo y le entrega a su Hijo. Y Jesús habla de que ha venido al mundo, es decir, podemos entenderlo así locativamente, que baja del cielo a nosotros, que viene al mundo. Bueno, esta primera parte del Evangelio concluye más o menos con este episodio que vamos a comentar ahora. La segunda parte del Evangelio de Juan empieza con la celebración de la cena de despedida de Jesús. Es un texto que vamos a escuchar en la misa vespertina del Jueves Santo, que empieza así: habiendo llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Bueno, y ahí comienza la narración de la segunda parte, podemos llamar el regreso. Nos podemos hacer este esquema del Evangelio según San Juan. Entonces, el descenso de Cristo, la bajada, y a partir de la cena, del capítulo 13, el ascenso, el descenso y el ascenso. El ascenso se llama la glorificación. Cristo es glorificado en la cruz. Hay una estrecha relación en el Evangelio según San Juan entre la muerte de Cristo en la cruz y la glorificación y la resurrección. Bueno, comienza el Evangelio de este domingo diciendo que estaba cerca una fiesta de los judíos y entonces venía mucha gente, entendemos, a Jerusalén, bueno, a Palestina, muchos peregrinos a celebrar la fiesta. Bien, y este es un dato importante que espero no olvidarlo para recogerlo al final, está al final. Se acercan a Felipe, el de Betsaida, unos griegos. La palabra griegos da a entender no judíos. La Biblia o los judíos dividen el mundo en dos grupos de personas: los judíos, el pueblo de la alianza, y los paganos,
aquí la traducción nos ha dicho o nos lo vierte así, griegos, en otras palabras, en otra traducción diría gentiles. Bueno, los judíos y los gentiles y los griegos. Vienen unas personas que no pertenecen al pueblo de Israel. Bueno, y le hacen una petición a Felipe. Felipe entonces va a Jesús con otro discípulo, con Andrés. Andrés y Felipe van y le dicen a Jesús: te están buscando unos que no son del pueblo. Esto nos hace pensar en la universalidad, en el alcance de la salvación que trae Cristo, más allá del pueblo judío. Al final, bueno, lo nombramos ahora, al final el texto nos dice que Cristo iba a morir por todos, por todo el mundo. Este aspecto de la apertura universal es importante en la Biblia, y yo creo que hoy también en la vida de la iglesia y en la vida de cada uno de nosotros. Los profetas en el Antiguo Testamento pues venían hablando del pueblo de la alianza, de la descendencia de Abraham. Pero viendo la historia y los movimientos de las grandes potencias en el Antiguo Testamento, pues el pueblo, a través de los profetas, va reconociendo que la salvación va más allá del pueblo de Israel. El Dios que salva a Israel es el Dios de todo el universo y no puede salvar a unos y dejar de salvar a otros. Cristo muere por todos. Esta expresión o este sentido lo vamos a tener en la celebración del Viernes Santo, cuando después de la homilía nos invitan a orar por todos. La oración universal del Viernes Santo para expresar el sentido, el alcance de la muerte de Cristo. Va a morir por todo el mundo, no solo por los judíos. Y eso también nos tiene que llevar a nosotros a pensar en una actitud tolerante. Venimos de muchos siglos de un discurso duro, descalificando, criticando a los que piensan distinto, a los que son de otra cultura, a los que organizan su vida de otra manera. Y podemos también tener noticias o reconocer cómo una de las críticas que se le hacen al actual Papa es la manifestación de esa apertura, el encuentro con líderes religiosos, con personas de otros credos, de otras religiones o sin religión. Es la comprensión de que Cristo muere por todos, entrega su vida por todos. Cristo es el Salvador de toda la humanidad. Bueno, en este, digamos, marco, en la Biblia es frecuente esos marcos, una idea que se nombra al principio de una escena y se vuelve a repetir al final como queriendo enmarcar el texto. Bien, bueno, entonces dentro de este marco, Jesús, al escuchar la noticia de que lo buscan unos extranjeros, unos que no pertenecen al pueblo de la antigua alianza, entonces Jesús percibe, es como si fuera una contraseña o una alarma. Entonces Jesús percibe, dice: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Aquí podemos entender esto: unas personas de buena voluntad que buscan a Dios sin religión, sin institución. ¿Cuántas personas de esas conocemos? Incluso dentro de nuestra misma familia podemos ubicar alguno. Buscan a Dios de distintas maneras, creando o buscando unas condiciones más dignas para la vida de las personas, tratando de mejorar las condiciones de muchas otras personas. Bueno, buscan a Dios. Unos griegos se acercan y manifiestan que buscan a Dios. Por eso van allá a participar de la fiesta de los judíos. Habrán escuchado hablar de Jesús y dicen: queremos ver. En el Evangelio de Juan, ver es sinónimo de fe. Porque me has visto, has creído. Ver es sinónimo, queremos creer. ¿No es esta la súplica de muchas personas que conocemos? ¿Acaso de nosotros a veces, cuando se nos pone oscuro, difícil el horizonte, cuando como Jesús leemos
en el texto de la carta a los Hebreos, aparta de mí este cáliz, que esto no sea así, que sea de otra manera, queremos ver al Señor. Bueno, Jesús parece que entiende aquí un llamado a la salvación. Personas que desean, que quieren encontrar la luz, que quieren encontrar sentido a su vida. Nosotros incluso dentro de la misma institución, en el proceso de fe que vamos llevando, queremos ver, queremos que se manifieste la salvación. Y Jesús dice, pues hay que entregar la vida. Llegó la hora de que sea glorificado. Y entonces aquí volvemos a encontrarnos con una frase de Jesús que habíamos comentado en la segunda lectura. Jesús dice, mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si para esta hora he venido, Padre, glorifica tu nombre. El reclamo que hacía Jesús en la oración que nos cuenta la carta a los Hebreos lo volvemos a encontrar aquí. Llega la hora de salvar al mundo. ¿Y cómo salva Jesús al mundo? Entregando su vida. Y ahí tengo que entregar la vida. Está mi alma agitada. Padre, líbrame. No, Padre, para eso he venido. Como que el Padre le da la confianza a Jesús para realizar la misión. Ya lo hemos comentado a propósito de la segunda lectura. Pero bueno, en este contexto del reclamo para salvar, queremos ver, queremos creer. En ese contexto, Jesús explica el sentido de su muerte y lo explica a través de una comparación, algunos llaman parábola, de una comparación muy breve y muy sencilla. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, entonces produce mucho fruto. Una comparación sencilla, profunda. A través de esta comparación Jesús nos expresa el sentido de su muerte. ¿Para qué muere Cristo? ¿Para qué muere Cristo? Pues aquí pueden converger distintas opiniones. Vayamos a lo que dice Jesús. Jesús dice que Él ha bajado del cielo a lo profundo de la tierra, como el grano de trigo que cae en la tierra, en lo profundo de la tierra. Y ese grano puede, según el texto, asumir dos acciones: morir, entregar la vida, o conservar la vida, no morir. Y el resultado, pues, totalmente opuesto. Entregar la vida, morir, implica que se levante una abundante cosecha. Si no muere, pues sigue siendo solo un grano. En un primer momento Jesús aplica esta comparación a su muerte, a su vida. Jesús es el grano de trigo que cae en la tierra y muere, y se levanta una abundante cosecha. Yo quiero pensar que la cosecha que se levanta de este trigo que muere es la iglesia, es la vida de cada cristiano, es la vida de muchas personas que, movidas misteriosamente por el amor de Dios, están entregando la vida para que haya en nuestro mundo justicia, para que se respeten los derechos de las personas, para que cada día haya más personas viviendo en dignidad. Cristo muere, entrega la vida y se levanta una cosecha. Esa cosecha actuando hoy en el mundo a través de personas en donde la Pascua de Cristo está produciendo fruto. Esto lo podemos relacionar con la primera lectura, la alianza nueva. Recordemos, la promesa de la alianza nueva es la renovación, la transformación profunda del ser humano para entregar la vida. Esto que Jesús nos dice en el Evangelio
De alguna manera es la alianza nueva, la promesa del texto de Jeremías. Pero siempre el Evangelio de Juan abre un camino de fe y al lado coloca el camino de la no fe. Y entonces lo presenta aplicando esta parábola o esta comparación a nosotros, a los discípulos, al ser humano. El que quiera guardar su vida, la pierde, pero el que entrega su vida, ese tendrá la verdadera vida. Esta paradoja que aparece también en los evangelios sinópticos cuando Jesús va camino a Jerusalén, la invitación que hace a seguirlo. El que quiera guardar su vida, la echa a perder, pero el que entrega su vida, ese tendrá la verdadera vida. El texto, la traducción que tenemos en el leccionario de la misa, vierte el texto griego con unas palabras que pueden resultar duras para nuestra sensibilidad. Dice Jesús: el que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Este verbo aborrecer, de pronto entre nosotros tiene un sentido así como fuerte. Aborrecer es una manera, llaman los estudiosos de la Biblia, un hebraísmo. Es una manera de entender o de expresarse en el hebreo, como aquellas frases que también tienen un sentido así fuerte. El que odia a su padre o a su madre, el que no odia a su padre, a su madre, etc. Aborrecer es el que se ama a sí mismo, ese se echa a perder. Pero el que no se ama a sí mismo, ese tiene la verdadera vida. ¿Qué es eso? Pues ser como Cristo, el grano de trigo que muere, entrega la vida. ¿A qué nos llama la celebración de este domingo en general? A pedirle al Padre del Cielo que nos lleve a vivir del mismo amor de Cristo que lo movió a entregar su vida por la salvación de todo el mundo. La salvación que Dios quiere para la humanidad hoy se manifiesta, llega a muchas personas a través de la Iglesia, a través de personas vinculadas a Cristo por el sacramento del bautismo y una vida sacramental y de oración. Y ahí recibimos los cristianos la fuerza, la comunión en el amor de Dios para hacer como Cristo, para entregar la vida. El obstáculo, querer conservar la vida, no querer entregarla. Y eso pues humanamente parece natural. Ante las dificultades, ante las cosas que nos exigen entregar, pues a veces nos refugiamos y decimos: Dios mío, que esto no me suceda, que le pase a otro, que no me toque a mí. Cercanos a lo que nos manifiesta la segunda lectura de la oración de Jesús. Pero Dios nos fortalece, nos llena de su gracia, de su amor, para vivir como Cristo. Entiendo yo que este es el proyecto o el plan que nos propone la liturgia en este quinto domingo de la Cuaresma. Comenzamos con aquella petición de la oración colecta de la misa: que nos concedas el mismo amor, el mismo amor que llevó a Jesús a entregar su vida a la muerte por la salvación de todo el mundo. Que nosotros, movidos por ese amor también, vivamos este misterio de muerte, de entrega de la vida. Los textos los podemos englobar con el concepto de la nueva alianza. La relación de Dios con nosotros. La alianza es una oferta, una bendición, un don de Dios para la humanidad, para cada uno de nosotros. Y la nueva alianza se hace a partir de la reconciliación, del perdón de los pecados, del perdón que no es solo olvido de una falta, sino la reconstrucción, la renovación desde lo profundo de cada uno de nosotros, que obra la misericordia, que nos hace libres para entregar la vida. Nos vamos acercando entonces
al tiempo gozoso de la Pascua, a la celebración del Tríodo Pascual. La Iglesia nos viene acompañando, nos viene motivando, estimulando para que oremos, nos acompaña con su oración y con los textos y las celebraciones litúrgicas. Ya estamos próximos a la celebración de la Pascua. El próximo domingo inauguraremos la Semana Santa con la conmemoración de la entrada de Jesús en Jerusalén. Entonces, podemos prepararnos para esta celebración. ¿Y para qué muere Cristo? Para que nosotros seamos los hombres y mujeres de la nueva alianza. Les recuerdo la invitación de la parroquia para seguir las distintas actividades que propone la parroquia a los feligreses de Cristo Rey y a todas las personas que nos siguen por las redes sociales. Ya a través de esta información que circula por estos medios, se irán ustedes enterando de las distintas celebraciones y medios que nos ofrece la parroquia de Cristo Rey para robustecer nuestra fe, para animarnos en el crecimiento y maduración de nuestra vida cristiana. En últimas, para responder a la llamada que Dios nos está haciendo, a entregar la vida como Cristo para que haya un mundo nuevo, una sociedad en donde se manifieste, en donde se pueda reconocer el reino de Dios. Muchísimas gracias por su atención. Dieciséis nueve Media TV.